Una estación secreta de investigación militar subterránea congelada en el medio de la nada llama la atención 60 años después. Camp Century fue una de las más elaboradas historias de encubrimiento en la historia de la Guerra Fría. Deben preguntarse, ¿cuál era el propósito de una ciudad subterránea? Un cuerpo extrañamente desfigurado en una antigua tumba repleta de víctimas de sacrificios. Honestamente, parecía que había sido torturado. ¿A quién hizo enojar este hombre? Y la misteriosa reaparición de un avión perdido desde hace tiempo en un glaciar en los Andes levanta sospechas. Lo extraño es que la última vez que alguien supo del Stardust estaba a unos pocos kilómetros del aeropuerto. Estos son los misterios más peculiares atrapados en lugares congelados. Reliquias perdidas. Tesoros olvidados. Oscuros secretos. Atrapados en sus tumbas de hielo por años. Pero ahora, mientras el hielo se derrite en el mundo, sus historias serán conocidas al fin. El norte de Groenlandia, a más de 1.120 kilómetros sobre el círculo polar ártico, se siente como ningún otro lugar del mundo. Este es uno de los lugares más desolados en el planeta. Con la sensación térmica, la temperatura puede caer hasta menos 62 grados. La piel expuesta se congela en menos de un minuto. Cuando hace este frío y se está tan aislado, estar aquí te hace perder la cabeza. Es una prueba psicológica de resistencia. Ni siquiera un caribú puede sobrevivir tan al norte en la capa de hielo. Pero si miras de cerca, en medio de este desierto helado, puedes ver un pequeño grupo de campamentos. Es tan extraño. ¿Qué es tan especial sobre este lugar? ¿Por qué aquí? Un grupo de científicos daneses y estadounidenses vigilan de cerca algo que yace latente en las profundidades del hielo, ahora en peligro de volver a despertar. ¿Qué puede haber allí abajo que necesite tanta vigilancia? Enterrados cerca de 9 metros bajo la superficie están los restos de una base militar estadounidense, abandonada con un secreto olvidado. En 1959, en plena Guerra Fría, Estados Unidos quiso experimentar con nuevos conceptos de construcción polar. En una región remota de Groenlandia emprendieron la construcción de una ciudad bajo hielo llamada Camp Century. Este tipo de construcción nunca se había intentado antes, pero los ingenieros del ejército estadounidense tenían confianza en el diseño. Se excavaría un sistema de 23 trincheras en la capa de hielo y luego se cubriría con arcos de acero y nieve. Este proyecto no era nada sencillo. El puerto más cercano está a 240 kilómetros al oeste y la única forma de llevar suministros es sobre el hielo. Es una extensión de hielo agrietado extremadamente amplia. Vehículos enteros podrían caer en estas grietas. Además, es sumamente frío, con temperaturas de menos de 40 o 50 grados, por lo que se necesita un equipo especializado, mucho esfuerzo y dinero para crear algo a la mitad de la capa de hielo. Un proyecto de esta magnitud y alcance habría sido tan costoso y arriesgado que debemos preguntarnos ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál era el objetivo de esta ciudad subterránea? Muchos se preguntaban ahora si hubo otra razón por la que los militares estadounidenses decidieron construir una ciudad bajo hielo en los confines de la Tierra. Si los ingenieros conocían la verdadera razón, no hablaban. Estaban ocupados luchando contra los efectos del sol del Ártico que arde a todas horas en verano.
Se llama Sol de Medianoche y representaba una amenaza constante para la estabilidad de la construcción. Pero lo mejor de construir con nieve es que nunca se agotan los suministros. Una vez colocados los arcos de acero, los equipos colocaron bloques de nieve encima para que sirvieran de apoyo. Luego rociaron toda la estructura con nieve en polvo, que se endureció bajo el sol hasta convertirse en una superficie duradera. Cuando la nieve cae por primera vez es suave, lo sabemos, pero cuando se comprime se convierte en algo más parecido a un bloque de hormigón y se pueden construir edificios con ese material. Una vez completadas las trincheras, cortaron pasillos entre los túneles y luego cerraron los extremos con muros de nieve, asegurando que nada entrara y nada saliera. El diseño de esta estación fue ingenioso, algo que no se había hecho antes, pero muy pocas personas estaban al tanto del verdadero propósito de esta base. ¿Cuál era la razón de tanto secreto? Tardaron algo más de un año en construir Camp Century, que incluía barracas para 200 hombres, comedores, salas, talleres de mantenimiento, cocinas capaces de alimentar a cientos de personas, laboratorios de última generación, una iglesia e incluso una barbería. Todo ello alimentado por un reactor nuclear móvil, el primero de su clase. El ejército estadounidense solo tenía 6 de ellos y era por mucho el componente más caro. Aproximadamente 3/4 partes del costo de toda la base fue solo ese reactor. En total, la construcción de la ciudad subterránea costó a los contribuyentes estadounidenses $8 millones. Para ponerlo en perspectiva, es el equivalente a unos $71 millones actuales. En pocas semanas, el equipo que construyó la ciudad fue enviado y los científicos se trasladaron y comenzaron a trabajar. Al menos eso es lo que los militares estadounidenses dijeron al mundo. El mensaje público de Estados Unidos fue simple e inocente. Camp Century estudiaría la nieve. Pero a pocos kilómetros de la estación se estaba llevando a cabo otro proyecto, uno de diseño más siniestro. Estaban construyendo una vía férrea de casi 3 kilómetros de largo bajo el hielo. Lo extraño era que la vía no llevaba a ninguna parte. Una vía férrea que no lleva a ninguna parte, una estación de investigación que no tenía por qué estar allí y un grupo de científicos preocupados por ella décadas después. Nada de esto tiene sentido. La inquietante verdad tardaría años en salir a la luz. Enterrados en las profundidades del hielo de la parte más aislada de Groenlandia se encuentran los restos de una estación secreta de investigación científica estadounidense construida a finales de los años 50 llamada Camp Century. ¿Por qué sigue bajo vigilancia en la actualidad? A finales de la década de 1950, Estados Unidos estaba inmerso en una carrera armamentística con Rusia. A medida que se intensificaban las relaciones de la Guerra Fría, Estados Unidos buscaba la manera de poder lanzar un ataque nuclear con mayor rapidez y eficacia. El gobierno de Estados Unidos dijo al mundo que el único propósito de Camp Century era llevar a cabo investigaciones polares científicas avanzadas, pero documentos recientemente desclasificados revelan ahora su verdadero propósito. Camp Century fue una de las tapaderas más elaboradas de la historia de la Guerra Fría. Su verdadera identidad, el proyecto Iceworm. El grupo de expertos del ejército estadounidense calculó que podrían lanzar un ataque nuclear contra Rusia desde Groenlandia en la mitad del tiempo que tardaría desde el continente americano. El objetivo final del proyecto Iceworm era construir una base militar oculta bajo el hielo lo bastante grande como para albergar 600 misiles nucleares, todos apuntando hacia Moscú. Pero nunca sucedió. El único dispositivo nuclear que llegó a Groenlandia fue el reactor que alimentaba el propio campamento. ¿Por qué los estadounidenses no armaron la estación subterránea? Resulta que deberían haber investigado un poco más sobre la capa de hielo de Groenlandia.
La capa de hielo de Groenlandia se mueve de dos formas. El hielo fluye por su propio peso hacia la costa y fluye a diferentes velocidades en diferentes lugares. Pero también la nieve se compacta en el hielo glacial y en cualquier lugar donde se encuentre está en constante movimiento. Los ingenieros del ejército estadounidense calcularon mal la velocidad a la que se movía la capa de hielo, por lo que a finales de la década de 1960, Camp Century comenzó a derrumbarse. A medida que el hielo se desplaza, los túneles rectos se convierten en curvos, cerrándose unos sobre otros a medida que la nieve se compacta. Creo que notaron muy pronto que este entorno nunca había sido lo suficientemente seguro como para albergar cientos de cabezas nucleares. Dado que Camp Century lleva abandonado más de 50 años, ¿por qué los científicos acampan y lo vigilan? La respuesta está en cómo abandonaron la base. Aunque los militares retiraron el reactor nuclear, dejaron todo lo demás creyendo erróneamente que tanto la nieve como el hielo aplastarían los desechos restantes, sepultando así el material tóxico para siempre. Dejaron un montón de residuos en Camp Century, así como enormes depósitos de combustible, edificios llenos de PCB, otros materiales de construcción y todo el refrigerante del reactor nuclear. Todo sigue ahí. Así que si alguna vez Camp Century se derrite, todos esos desechos y toxinas que fueron abandonados encontrarán su camino a través de ríos y arroyos hasta la costa donde la gente vive. Los científicos siguen controlando la temperatura de la nieve y el hielo, con la esperanza de predecir cómo la capa de hielo se comportará durante el próximo siglo. En este punto, cualquiera puede adivinar. Escondido en la frontera entre Rusia y Mongolia, está el valle del río Uyuk. El vasto paisaje está congelado durante la mayor parte del año. Es llamado permahielo, pero durante un corto periodo de tiempo cada verano, la capa superior se derrite lo suficiente como para revelar un descubrimiento invaluable. Bajo la superficie, los arqueólogos alemanes y rusos desentierran una elaborada tumba antigua de un gobernante escita, y allí encuentran los restos de docenas de víctimas de sacrificios. Cuando nos alejamos y lo vemos, desafía la creencia. Uno tras otro, tras otro. ¿Pueden imaginar tropezar con tantos cadáveres? Incluso cuando aprecias el valor de un hallazgo arqueológico como este, no puedes evitar pensar que es una forma espantosa de morir. Los arqueólogos descubren signos consistentes con un ritual de sacrificio. Varios de los cuerpos tienen heridas de hacha en el cráneo, lo que indica una muerte rápida y relativamente humana. He visto evidencia de rituales de sacrificios antes, pero es inusual ver algo a esta escala. Había 30 cuerpos, lo que era en sí mismo extraordinario, pero su enfoque se centra de inmediato en un solo individuo, cuyo estado era francamente extraño. Sus lesiones eran inexplicables, simplemente no encajan con los otros, por lo que surgen todo tipo de preguntas. Es claro para los arqueólogos que la mayoría de las víctimas en esta tumba fueron asesinadas de la misma manera. Todas menos una. ¿Por qué sus heridas son tan diferentes a las de las otras? Honestamente, parecía que había sido torturado. Tenía un corte en la base del cuello. Un agujero grotesco en su mejilla derecha debajo de su ojo. Y esta enorme grieta que recorre el lado derecho de su cráneo. Entonces, ¿a quién molestó este sujeto? Está claro que este hombre sufrió mucho antes de morir. ¿Qué hizo para justificar una muerte tan brutal?
Los escitas eran feroces jinetes nómadas que gobernaron un imperio que se extendía desde el Mar Negro hasta Siberia y las fronteras de China del 900 al 200 a.C. No tenían lenguaje escrito, pero las leyendas sobre ellos se extienden a lo largo y ancho. Heródoto, que era un historiador griego de la época, describió a los escitas como una raza brutal y despiadada de guerreros que cometían un montón de atrocidades, lo cual era absurdo viniendo de los antiguos griegos. Al parecer, solían arrancar la cabellera de sus enemigos haciendo capas con su piel. Luego doraban el interior de sus cráneos con oro y lo usaban como tazas para beber. Pero el ritual más macabro que los escitas practicaban debía ser su ceremonia de muerte. Cuando un rey o líder militar fallecía, era enterrado con todo lo que podría necesitar en vida después de la muerte, incluyendo su oro, sus caballos, sus guerreros, sus esposas y sirvientes. Todos iban con él a la tumba, les gustara o no. Imagínense estar perfectamente sano, pero te dicen que es hora de que mueras porque tu rey se desplomó por un cáncer de próstata. Según los escritos de Heródoto, todas las demás personas habrían sido estranguladas. Puede sonar horrible ahora para nosotros, pero en ese momento era una forma relativamente rápida e indolora de morir. Hay que preguntarse cuántos sabían de antemano los sacrificados. ¿Fueron voluntariamente a su destino? ¿O se defendieron y trataron de escapar? No puedes mirar un antiguo ritual así a través de los ojos modernos. La creencia de los escitas sobre la otra vida debe haber sido tan fuerte que tenían absoluta fe en que sus vidas no terminarían. Simplemente continuarían en otro reino. Quizás incluso esperaban con ansias la siguiente etapa de existencia. O quizás creían que era una forma honorable de morir. Si todas las personas enterradas en esta tumba habían sido sacrificadas piadosamente como parte de un antiguo ritual de muerte escita, ¿por qué las lesiones de un individuo son tan marcadamente diferentes? Oculto bajo el permahielo helado durante siglos, los antropólogos descubren una espectacular y antigua tumba escita. Pero no es el oro y el tesoro lo que más les intriga. Son los restos de docenas de víctimas de sacrificios, y entre ellos destaca un individuo. Todas las demás víctimas fueron asesinadas de la misma forma. Todas menos una que parece que podría haber sido torturada. ¿Qué mató a este hombre y por qué su destino fue diferente al de todos los demás? Los científicos examinan la herida en la parte posterior de la cabeza como posible causa de la muerte. Si miras de cerca la forma de la herida, puedes ver que ha hecho un pequeño surco en el hueso, en forma de V, por lo que podría haber sido hecha por un gran cuchillo o una espada. Y por lo que sabemos de esta cultura, tal vez sucedió en batalla. Este fue un golpe bastante significativo en la cabeza, pero ¿eso lo mató? Los científicos pasan los huesos por un escáner CT, observan de cerca los bordes de la herida. Aquí se pueden ver signos de la curación. El nuevo hueso tuvo tiempo de crecer antes de que muriera. Eso quiere decir que esta era una vieja lesión y no la causa de la muerte, así que los científicos dirigen su atención al agujero de su mejilla. El agujero estaba bastante limpio, lo que indica que fue hecho por un objeto volador, en lugar de una fuerza contundente. Pero, ¿qué tipo de objeto volador crearía un agujero como este? Parece que lo hirieron en la cara con una flecha de 3 puntas.
rompió el hueso debajo de su ojo derecho y luego se alojó firmemente en su mejilla. El dolor debió ser insoportable. Entonces ven unos finos cortes en el hueso, sin relación con la herida de la flecha. De nuevo vemos esta forma de V. Docenas de ellas. Toda esa serie de eventos tal vez ocurrieron en el campo de batalla. Al guerrero lo hirieron con una flecha en la cara. Quizá su caballo también recibió algunas. Él cayó al suelo. Sus compañeros se acercaron para ayudarlo. Y pensaron, tenemos que sacar esa flecha de su cara. ¿Y qué fue lo que hicieron? Trataron de cortarlo con un cuchillo pequeño. Intentaron literalmente cortar o cerrar la punta de la flecha de su pómulo repetidamente usando una pequeña cuchilla. De ahí las múltiples cicatrices en forma de V. ¿Se lo imaginan? Si aún estaba consciente en este punto, debemos pensar que estaba dispuesto a morir. Los escitas pueden haber sido hábiles en muchas cosas, pero la medicina no era una. Sus amigos fueron a buscar al médico del campo de batalla y en este punto ustedes quizás se pregunten cómo podría empeorar esta situación. A lo largo del cráneo, los expertos ven una única fractura importante que va desde el agujero hasta el lado derecho del cráneo. Llegan a la conclusión de que solo pudo haberse hecho de una forma. En un último y vano intento de salvar la vida del guerrero, el médico del campo de batalla debió tomar un cincel y lo clavó en el pómulo tratando de liberar la flecha. En lugar de eso, le rompió el cráneo. Concluyen que esto es lo que lo mató. ¿Por qué fue enterrado en esta tumba junto con todas estas víctimas de sacrificios? Debe haber sido considerado como un héroe en el campo de batalla. Y se le dio el más alto honor, partir con su rey a la otra vida. En una de las montañas más altas de los Andes, en la frontera de Argentina y Chile, se encuentra un inusual glaciar. El glaciar de roca Tupungato, cuyo núcleo helado está enterrado 1 metro bajo su superficie rocosa. Es aquí donde se produce un espantoso y desconcertante descubrimiento. Restos humanos. ¿Se imaginan lo que debieron sentir al tropezar con eso? ¿Fue una persona? 2, 3. Los pensamientos se aceleran. ¿A quién pertenecían estos huesos y cómo acabaron aquí? Es simplemente horrible. Aún tienen esmalte en las uñas. ¿Fue un accidente? ¿Estás tratando de entender lo que podría haber sucedido aquí? Tras el descubrimiento de los huesos, el ejército argentino organizó una expedición de 2 semanas al remoto glaciar para investigar. No muy lejos de los restos humanos encontraron un objeto que podría resolver uno de los misterios de la aviación más duradero de todos los tiempos. Un motor de avión estropeado, un Rolls-Royce Merlin de 1945. Varios aviones usaron el motor Rolls-Royce Merlin. Uno de los más famosos fue el bombardero Lancaster. Así que empiezas a conectar los puntos. A mediados de los 40, los Andes, el Lancaster. El único Lancaster conocido que desapareció en los Andes durante esa época fue un avión llamado Stardust. El número de serie de los restos del avión lo confirma. Tras desaparecer de la faz de la Tierra hace más de 70 años, el avión de pasajeros perdido ha sido encontrado. Lo extraño es que la última vez que se supo del Stardust, estaban a punto de aterrizar en Santiago. Estaban a pocos kilómetros del aeropuerto.
Pero el glaciar Tupungato, donde se encuentran los restos, está a más de 80 kilómetros al este. ¿Cómo termina este motor a 80 kilómetros de distancia en medio de los Andes? Los restos de un avión de pasajeros que se desvaneció de la faz de la Tierra hace 51 años reaparecen de repente en una de las montañas más altas de los Andes, lejos de donde la tripulación dijo que estaban cuando desaparecieron. ¿Hay alguna razón siniestra detrás de este misterio? Los investigadores exploran las últimas horas del avión en busca de pistas. El 2 de agosto de 1947, una versión civil británica del bombardero Lancaster de la guerra despegó de Buenos Aires en un vuelo regular a Santiago. El vuelo CS-59 llevaba 5 miembros de la tripulación y 6 pasajeros internacionales de alto nivel. Al timón estaba el capitán Reginald Cook, un distinguido piloto de la Segunda Guerra Mundial, junto con su primer y segundo oficial, que también cuentan con una amplia experiencia de combate. Estos hombres no eran novatos, eran veteranos de combate, acostumbrados a volar en todo tipo de clima y en el entorno más estresante que existe, la batalla. ¿Qué sucedió? Según el informe del accidente, el último mensaje transmitido por la tripulación del Stardust fue en código Morse anunciando su llegada al aeropuerto en 4 minutos. Pero esa no fue la parte extraña del mensaje, sino cómo se despidieron, lo que causó la confusión. ¿Stendek? ¿Qué significa Stendek? El operador de radio no tenía ni idea, así que le pidió a la tripulación que repitiera el mensaje, y lo hicieron 2 veces más en rápida sucesión. Después de eso, silencio total. ¿Podría haber sido algún tipo de código? Noten que la palabra Stendek es un anagrama de la traducción en inglés para descenso. Quizá la tripulación solo estaba divirtiéndose un poco después de un largo vuelo. Un equipo con este nivel de experiencia no estaría jugando, especialmente cuando era responsable de la vida de muchas personas. Los procedimientos estándar se inculcan a los pilotos durante años antes de hacer su primer vuelo. Y si rompen la ley, podrían perder su licencia. No lo harían. Algunos creen que la tripulación pudo haber tratado de deletrear el nombre del avión. Si observamos el código Morse de Stendek y lo comparamos con el de Stardust, hay algunas similitudes. Pero ¿por qué el operador deletrearía al azar el nombre de la aeronave? ¿Y se equivocaría 3 veces seguidas? No solo eso, sino que si estaba tratando de identificar la aeronave al control de tráfico aéreo, él debió usar el código numérico del vuelo, no el nombre del avión. De nuevo, no se ajusta al protocolo de la aviación. También es posible que intentaran anunciar un retraso, ya que al alterar un poco los símbolos se deletrea ETA Late. Pero, ¿por qué el operador de radio les avisó que llegarían tarde cuando acababa de informar que aterrizarían en 4 minutos? No hay una respuesta racional a por qué transmitieron la palabra Stendek. ¿Y si la tripulación no era racional en ese momento? El Lancaster no estaba presurizado, lo que significaba que cada individuo del avión tenía su propio suministro de oxígeno. ¿Qué pasaría si ese suministro se cortara haciendo que la tripulación fuera susceptible de sufrir hipoxia? El Stardust navegaba a una altitud de 7.300 metros el día que desapareció. A esa altura se produce poco oxígeno, lo que impide mantener a una persona consciente durante mucho tiempo. Si no hay suficiente oxígeno circulando en la sangre, los órganos empiezan a fallar. La hipoxia puede aparecer en muy pocos minutos. Cuesta respirar, sudas, tu cuerpo se entumece y puedes estar eufórico o alucinas. ¿Fue la hipoxia la razón por la que la tripulación anunció que estaban a 4 minutos de aterrizar en el aeropuerto? ¿Estaban realmente en los Andes pero sufriendo delirios? Tras la desaparición del avión en 1947, una búsqueda intensiva de 5 días en toda la cordillera a lo largo de la ruta de vuelo no dio resultados. Si el Stardust se hubiera estrellado en los Andes, habrían encontrado los restos.
Los investigadores dirigen su atención a los pasajeros del vuelo en busca de pistas. La lista de pasajeros podría sacarse de alguna de las mejores novelas de espías. A bordo del fatídico vuelo había 3 británicos, una alemana, un palestino y un sueco. El palestino era un hombre de negocios, con suficiente dinero para tener un gran diamante en la chaqueta de su traje. La alemana volvía a Chile con las cenizas de su marido, y el británico era un mensajero del rey que llevaba correspondencia diplomática crítica. ¿Por dónde empezamos? Las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y Argentina eran tensas en 1947. Ambos países luchaban por el territorio en la Antártida. ¿Podría ser que alguien no quisiera que el mensajero del rey entregase esos documentos? ...51 años después de que desapareciera sin dejar rastro, los restos del avión de pasajero británico llamado Stardust aparecieron por arte de magia en medio de los Andes, a 80 kilómetros del noreste de donde la tripulación dijo que estaba cuando desapareció. ¿Podría haber sido un secuestro que salió mal? En búsquedas posteriores se descubrieron más piezas fragmentadas del fuselaje en el lugar del accidente, incluyendo una hélice en gran parte intacta y un pedazo del ala. El registro del GPS muestra que el campo de escombros cubre solo 2,5 kilómetros cuadrados, lo cual es demasiado pequeño para una bomba. Pero cada pieza de los restos está aplastada y desmenuzada. Eso significa que el accidente fue el resultado de un impacto masivo a alta velocidad y ocurrió allí, en el monte Tupungato. ¿Por qué entonces la tripulación comunicó que habían pasado las montañas y que estaban a minutos del aeropuerto de Santiago? Es fácil olvidar que en 1947 no habían computadoras que te dijeran dónde estás, dónde estabas y a qué hora ibas a llegar a tu destino. La navegación se hacía con lápiz y papel. Era algo llamado navegación a estima. La navegación a estima es una forma de determinar dónde estás usando el tiempo, la velocidad y la dirección. Todo en relación con un punto de partida fijo. Pero la fórmula solo funciona si las estimaciones son correctas. Si calculas mal, puede haber consecuencias devastadoras. Entonces, ¿qué pudo hacer que el capitán Reginald Cook y su tripulación estelar cometieran un gran error de cálculo, ya sea de tiempo, velocidad o dirección? Enloqueces intentando averiguar qué podría haber ido mal. Es un vuelo de rutina con tripulación experimentada y entonces tienes este momento de eureka. El informe meteorológico del día que desapareció el Stardust era bastante malo. Por eso la tripulación decidió volar por encima de esas condiciones. Ascendieron a 7.300 metros. Eso los puso fuera de la vista de las montañas y del suelo. El Lancaster era uno de los pocos aviones existentes que podía volar tan alto, ya que se sabía poco sobre los sistemas meteorológicos a esa altitud. A 7.300 metros se habrían encontrado con un fenómeno meteorológico llamado corriente en chorro, una corriente de aire de movimiento rápido que circula por encima de la Tierra. Las corrientes pueden soplar hasta 440 kilómetros por hora. Son muy fuertes. Y si te diriges a una, en verdad pueden frenarte. Si el Stardust estaba volando hacia una corriente en chorro, puede que no lo supieran. Deben haber disminuido tanto la velocidad que sus cálculos de estimación estaban equivocados. Cuando llamaron por radio a Santiago anunciando que estaban a 4 minutos de aterrizar en el aeropuerto, en realidad ni siquiera habían pasado las montañas. Así que cuando comenzaron su descenso estaban en curso de colisión con el glaciar. Con la nubosidad, habría sido demasiado tarde avistar la montaña. Entonces, ¿por qué el ejército argentino no encontró los restos en 1947 cuando buscó en los Andes? Solo hay una explicación probable. Cuando el Stardust se estrelló contra la montaña, la vibración quizá provocó una avalancha que enterró los restos bajo toneladas de nieve y el glaciar se los tragó. A lo largo de los años, el glaciar fue descendiendo por la montaña y cuando llegó a las altitudes más bajas, se derritió, revelando los restos. El 90% de los restos está aún dentro del glaciar. Mas con el tiempo suficiente, deberíamos ver el resto del avión.
Pero en cuanto a lo que significa Stendek, es un misterio que probablemente permanecerá enterrado para siempre. En los remotos confines del noroeste de Groenlandia, enterrado bajo un enorme glaciar, se esconde un secreto que ha permanecido oculto durante miles de años. La capa de hielo de Groenlandia es un enorme manto de nieve y hielo que cubre casi toda la isla. Pero incluso contra este inmenso telón de fondo, el glaciar Hiawatha domina el paisaje. Está compuesto por millones de toneladas de nieve y hielo. El glaciar Hiawatha tiene más de 900 metros de profundidad en algunos lugares, pero hasta hace poco no se sabía mucho sobre el paisaje que existía debajo de él. En 2016, usando el radar de penetración de hielo, los científicos hicieron un descubrimiento sorprendente: una enorme depresión bajo el glaciar que mide más de 30 kilómetros de ancho. El borde de la capa de hielo sigue los contornos del cráter que hay debajo. En realidad es increíble que haya permanecido oculto durante tanto tiempo. Está justo enfrente de tus ojos. La forma de la depresión es casi perfectamente redonda. ¿Podría haber sido causado por un asteroide de proporciones masivas? Se ha descubierto un enorme cráter bajo el glaciar Hiawatha en Groenlandia. Los científicos están explorando si podría haber sido causado por un asteroide. Y si eso es cierto, podría cambiar nuestra comprensión de la vida en el planeta. Hace unos 13.000 años, todos los grandes mamíferos de la Edad de Hielo fueron eliminados con una explosión. ¿Por qué tantos grandes mamíferos, incluido el mamut lanudo, desaparecen del registro fósil casi al mismo tiempo? Una de las teorías es que un enorme asteroide se estrelló contra la Tierra, causando muerte y destrucción generalizadas. Se llama la teoría del impacto del Dryas reciente, pero hasta ahora no ha habido pruebas. El Dryas reciente ha sido un concepto controvertido en la climatología y en la geología durante mucho tiempo, simplemente porque nunca se encontró un cráter que encajara en la teoría, hasta ahora. Los científicos trataron de descubrir si la depresión podría haber sido causada por un asteroide. Primero, tienen que analizar el terreno que hay debajo. El radar de penetración en el hielo de la NASA es único porque está diseñado específicamente para cartografiar el lecho de roca bajo el hielo. Nos da una idea de cómo es el suelo. En este caso particular, debajo del hielo hay todo tipo de protuberancias y picos que se combinan con la forma del cráter, apuntando a lo que sería característico de un golpe de asteroide. Pero los científicos necesitan más pruebas para corroborar su teoría. Buscan el hielo derretido que recorre el glaciar en busca de pistas y encuentran una formación rocosa inusual: cuarzo de impacto que parece una vidriera. El cuarzo es uno de los minerales más comunes de la corteza terrestre, pero el cuarzo de impacto solo puede crearse con presión y calor intensos. Solo hay dos eventos lo suficientemente poderosos como para crear cuarzo de impacto: las explosiones nucleares y los impactos de asteroides. La presencia de cuarzo de impacto en este sitio era completamente consistente con un impacto de asteroide que ocurrió allí. Si esto fue un impacto de asteroide, ¿habría sido tan fuerte como para matar a todos los grandes mamíferos de la Edad de Hielo del planeta? El cráter de Hiawatha tiene 30 kilómetros de ancho. Se necesitaría un trozo de hierro de más de 1 kilómetro de espesor para causar algo como esto. Un asteroide de ese tamaño habría sido 3 veces más brillante que el Sol al mediodía. Si algo tan grande golpea la Tierra a más de 64.000 kilómetros por hora,
haría un agujero gigantesco. La energía liberada por el impacto sería mayor que 700 bombas nucleares de un megatón. Los paisajes habrían sido completamente alterados. El agua habría sido desviada y los animales habrían sido quemados y enterrados vivos. Incluso si evitaras el golpe inicial, solo tendrías segundos antes de que el fuego te golpeara. El impacto evaporaría instantáneamente el hielo y arrojaría restos de roca en llamas hasta América del Norte y Europa. Así que si te imaginas que estás en una playa de California y verás una gran lluvia de polvo y rocas que vienen desde Groenlandia, no habría dónde correr. Todo estaría en llamas. Se habría sentido como el Armagedón. No es seguro, pero es concebible que un impacto tan grande sea suficiente para extinguir múltiples especies en todo el mundo. ¿Pero chocó con la Tierra en el momento adecuado? Los científicos aún no han podido datar con precisión el cráter. En este punto es solo una teoría. Tenemos que investigar más. Pero ahora tenemos un sospechoso. El descubrimiento de este cráter es extremadamente tentador. Lo siguiente sería enviar una expedición a perforar bajo el hielo para ver si se puede datar el cráter con mayor precisión. Hasta entonces, el secreto permanece congelado.